Bueno, pues estamos hoy aquí con Luis, nutricionista, divulgador, creador de contenido, experto en alimentación real, en dieta cetogénica, dieta paleo, como lo quieren llamar. Un referente para mí y para muchos en el sector. Y pues nada, Luis, encantado de tenerte por aquí, tío. Bienvenido. Un placer. Empiezo preguntándote, ¿quién es Luis? Pues Luis es un chaval de Sevilla que tiene 27 años solo, ¿Mm? soy jovencillo. Y nada, pues la verdad que llevo muchísimos años en el tema de la nutrición. Empecé pues, yo qué sé, ahora por el 2016, por ahí aproximadamente, o sea, ya 10 añitos. Empecé, de chico empecé con un poco de sobrepeso. Al final, en mi casa se comía muy mal, mucho frito, lo que se realmente se ha normalizado toda la vida de Dios. Mucho frito en ¿Mm? casa, mucho ultraprocesado, mucho bocadillo, mucho zumo, muchos actimeles. Y al final, pues bueno, crecí con sobrepeso y con muchísimo complejo sobre mi cuerpo. Literalmente la autoestima me la tenía comida. Y yo era el típico niño que me iba con mis padres, recuerdo, a Huelva de chico y no salía de la sombrilla en todo el día. Me quedaba, no, ni me bañaba con tal de no salir de la sombrilla y no quitarme la camiseta y no ver esa grasa corporal. ¿Sabes? Tenía un complejo con mi cuerpo brutal. Y bueno, de eso llevo a un TCA, un miedo obsesivo por la grasa, que me llevó, pues bueno, a estar súper delgado. Yo recuerdo que iba con mis padres al médico, al médico y me decían ¿Con qué edad que esto? nada, yo qué sé, tío, pues ponte 12 años, 15 por ahí, no sé, 15 años por ahí más o menos. Vale. Y ya ahí empecé un poco a tenerle muchísimo miedo a la grasa. Y yo recuerdo que me querían, que le vendían a mis padres el típico suplemento de Pediasure para compaginarlo eso, para compensar una comida. Y que al final realmente, pues bueno, yo sabía que eso muy bueno no era. Ya de chico me lo veía. Digo, yo no voy a tomar esto. O sea, ni muerto me tomo yo eso. Y ahí empezó pues todo un poco mi juventud a tener un poco de miedo a la grasa. Yo recuerdo perfectamente una situación que jamás se me olvidará, que era en Navidad con mi padre cortando jamón y yo con ese miedo obsesivo de coger al loncho de jamón y quitarle la grasa y decirle, papá, tú no Yes. sabes, o sea, esta grasa no me la como yo ni muerto. Y mi padre me decía, ya verás con el tiempo que estás equivocado cuando, Ahí está cuando el estudies sabor, ¿no? nutrición en un futuro. Y al Yes. final, ya de hoy le doy la razón. O sea, esa grasa al final es vida. La grasa del jamón es vida siempre que sea una grasa al final de calidad, de propio embutido y no tenga pues ningún añadido. Y nada, mi padre tiene toda razón y poco a poco pues empecé a perderle un poco el miedo a la grasa, porque me empecé a interesar más por la nutrición, quería hacer las cosas bien, quería estudiar nutrición, entré en el técnico superior de grado superior de dietética aquí en Sevilla, Vale. cursé los estudios y después me entré en la universidad, en grado universitario y estudié en Madrid. Ah, Y estudiaste en después de Madrid. Madrid, pues bueno, estudié en Madrid. Y el Vale, vale, último vale. año lo hice en Italia. ¿Y cómo fue la transición esa? O sea, ¿en qué punto dejas de estar mal contigo mismo con el tema del TCA y empiezas a decir, oye, ya me encuentro bien, ¿no? Porque hay como, entiendo que entras en la juventud, ¿no? Que siempre tenemos como un poquito de dudas con el mundo, vergüenza, empezamos a ser hombres y entiendo que hay un pequeño bache en tu vida. ¿Cómo sales de ahí hacia arriba, tío? Pues principalmente empezó a interesar el cuidar a mi cuerpo y digo que empiezas con los amigos, vamos a apuntarnos al gimnasio, vamos a apuntarnos, queremos vernos fuertecillos, la típica edad joven que Total. quiere ligar mejor con, pues, qué sé, con el niño, te quieres tu bebé un poco de amor propio, quiere cultivar eso. Y al final, pues bueno, empecé en el gimnasio a intentar comer bien, lo que se suele decir de intentar comer bien cuando empiezas en el gimnasio. Y ahí poco a poco pues fue sanando un poco ese TCA y del tirón pues empecé con ese también un poquito miedo a la grasa que se unió con el grado superior, que ahí empecé pues bueno, con el típico enfoque de nutrición tradicional que todos conocemos. Eso te digo, ¿cómo era el enfoque de la nutrición cuando empezaste a estudiar, tío? ¿Qué decías? Uf, fue brutal, la verdad, porque desde el primer año, el grado superior son 2 años, y desde el primer momento, pues claro, el enfoque era súper cerrado, como todos sabemos. Sí es cierto que yo obviamente yo tenía ese enfoque. Yo comía 5 veces al día, desayunaba, me acuerdo perfectamente, los panes de centeno chiquititos de Mercadona, que venden en una bolsita, que creo que todavía ¿Mm? lo siguen vendiendo. Yo me pimplaba 2 o 3 en el desayuno. Incluso hay veces que repetía, ¿sabes? O casi 3 panecillos, casi 4, del hambre que tenía. A ver, al final eso era un bucle que es complicado salir, es una realidad. Cuando estás en ese bucle es complicado salir.
Sí, Y sí, sí, después, hombre. claro, después por la mañana iba al gimnasio, porque las clases las tiene por la tarde, iba al gimnasio, comía, otra vez por las bueno, por la tarde iba al grado superior, merendaba con mis compañeros, me acuerdo perfectamente que iba con Alejandro al MAS, compramos pan de cereales, embutido de de lomo embutido, y ¿Vale? nos comíamos algunas veces 2 bocadillos Hostia, cada uno de pan integral de cereales con su lomo embutido. Y claro, literalmente que al final te paras a pensar y dices, tú, tío, estás comiendo 4 o 5 veces al día. O sea, era una brutalidad. Y claro, tú ves fotos de ese entonces y literalmente que yo no me reconozco. Digo, qué inflamación, qué pesadez con la que yo estaba. Y literalmente, total. claro, yo recuerdo que se me hacía una bola estudiar en ese entonces brutal. Yo era incapaz de sentarme a estudiar por la mañana después de la reventadera de horarios rotos que tenía y aparte de la alimentación que no ayudaba para nada. Yo era una persona rota, rota Ahora, literal, cero ahora entramos energía. en, ahora entramos en tema de carbo. Ponte un poquito más al centro de la pantalla, bro, para que no se te corte la cara. Ahí mejor. Ahora entramos a hablar del tema carbos, pan y todo este tipo de cosas que aparte de la inflamación que generan, también te puede quitar un poco ese foco mental y esa capacidad de concentrarte cuando eres un niño en clase, ¿no? Que quieres hacer un montón de cosas, te lía la cabeza. Pero ahí ya tenías esa pasión por la nutrición, diría. Ya decías, hostia, me Ahí gusta lo sí, que ahí estoy sí, ahí haciendo. sí. Ahí sí, ahí ya empezó a gustar la nutrición. Primero, obviamente, experimentarlo con uno mismo, porque ahí obviamente no podía hacer para nutricionar a nadie. Y mucho explorar por tu cuenta, mucho estudiar por nuestra cuenta. Yo me acuerdo que estaba sentado en clase y me ponía con mi compañero Alejandro a ver perfiles de referencia, como en aquel entonces, Enrique Montiel o Carlos Estro, que eran los principales Hostia, del movimiento este de dieta un poco más cetogénica, paleo, low carb, y eran nuestros referentes, los veíamos y a raíz de ellos empezó un poco mi cambio de mentalidad de la típica nutrición tradicional a este enfoque un poco más moderno, se podría decir. Y nada, ese fue mi cambio un poco realmente de cómo cambié ese drásticamente, estando en el grado superior, y hacía realmente lo contrario a lo que me estaban enseñando. Pero para mí ha sido un cambio que literalmente me ha cambiado la vida. qué bueno, tío, qué bueno. Te imagino ahí con Alejandro echándote el bocadillo antes de... Pues imagínate, nos reímos, lo recordamos ahora y decimos, ¿tú te acuerdas cuando le íbamos al mar y nos comíamos esos 2 bocadillos de cereales cada uno con estos lobos embuchados? Y muchas veces por los compañeros, todos con las tortitas de avena y todos allí comiendo como cochinos literal, ¿sabes? Y después eso es en Sevilla, ¿verdad? Sí, Andalucía. eso se veía aquí. Después das el salto hacia Madrid. Sí. Dos Y ya añitos. realmente allí nos cogió un poco la época del COVID, nos cogió la época del COVID, al final estuve solo un año en Madrid, por así decirlo, después todo online en casa, aquí en Sevilla, terminé la carrera en Sevilla y mi último año lo cursé ya en Italia. Estuve un año de Erasmus allí en Italia, terminando allí pues la carrera. ¿Qué te enseñó Italia? ¿Qué te enseñó irte de Erasmus? Porque a lo mejor no es una experiencia tan de enseñanzas técnicas sobre nutrición, pero sí sobre la vida. ¿Qué aprendiste por ahí, por Italia? Realmente que para llegar a donde uno quiere estar, tiene que ser muy ambicioso y ser muy autodidacta por tu cuenta, porque al final yo sabía que si me iba un año fuera, estudiar a lo mejor mucho de nutrición iba a estudiar, pero si yo quería seguir con esto y quería llegar lejos, yo tenía que estar por mi cuenta, pues leyendo libros, leyendo papers, leyendo un blog, leyendo cualquier cosa que me hiciera que pudiera estar actualizado en el ámbito en el que yo quiero estar. Y al final, pues bueno, me enseñó cómo fue me abrió un poco también la mente en ese aspecto. Al final, bueno, estás cómodo en la carrera, quieres llegar lejos, pero yo sabía que tenía que cambiar un poco de aires y vivir esa experiencia de irte de casa y estudiar fuera, simplemente. Y al final ha sido, bueno, uno de los mejores años que he tenido en mi vida. Y más que allí, por ejemplo, sabemos todos que en Italia la comida que se mueve, ¿no? Yo también lo tengo muy claro que digo, si yo doy el paso este, no quiero retroceder, en plan, obviamente se puede disfrutar, yo soy el primero que disfruto, tengo en mi vida bueno, mi base, que es súper importante, y a raíz de eso, pues yo soy un poco flexible, sé disfrutar con ambientes familiares, con pareja, con amigos, y bueno, Italia también me ayudó a eso, a decir, mira, realmente tú puedes tener una buena base y después saber disfrutar y tener esa flexibilidad, porque en Italia, por ejemplo, sabemos todo que yo estaba en Nápoles en concreto, la pizza napolitana, ¿cómo está? Eso está Hombre, que flipa, está buenísima. Pero claro, tenía la mejor pizzería, una de las mejores pizzerías debajo de mi casa, pero yo todos los días no me comía una pizza, ¿sabes? Yo en mi casa, por ejemplo, tenía que comer súper bien. Y después, pues cuando salíamos y disfrutamos, pues yo era el primero que disfrutaba. Pero claro, siempre que tenga una buena flexibilidad, no irnos a los extremos. Yo soy muy
pesado con eso, me gusta remarcarlo, porque al final los extremos no llevan a nada bueno. No se puede conseguir una buena adherencia con eso, pero siempre se puede disfrutar y siempre teniendo una buena flexibilidad, pero importante, teniendo una buena base. Total, total. He estado en Nápoles y corroboro que la pizza napolitana está Está tremendísima. Bueno, espectacular, tío. y la pasta, que te compras pasta en Tetabricks de esta, que te la cocinan al momento y está súper buena también. Pero claro, estabas Un en un país espectáculo, tío. donde los carbohidratos eran la base de la Literal, alimentación, literal, más que en prácticamente ningún país, con la pizza, con la pasta, con los ñoquis, con el arroz, literal. todo esto. Y ahí ya tenías ese enfoque un poco más, oye, carbohidratos sí, pero cuidado. Ojo, cuidado, O cuidado. No puede ser la base. Y claro, yo me plantaba allí en la universidad con los profesores italianos y le decía mi enfoque, porque ya al final era el único español que estaba en clase y la gente, pues claro, se echaba la mano a la cabeza como diciendo, como que echaba como que no la base los carbohidratos. ¿Sabes? Eso era una locura y la verdad que causó mucho furor en clase. ¿te has sentido alguna vez el rarito por llevar ese Por estilo de vida, supuesto. por promover estas cosas? Por supuesto, por supuesto. Me pasó factura en la carrera. Me pasó factura en la carrera y el año antes de irme de Erasmus, que fue en concreto el segundo año, pues que con mi enfoque en la universidad y en Madrid, la verdad que los trabajos los hacía como me daba la gana, en una realidad, porque iba en contra de mis valores el hacer cosas y actividades cuando yo sé que eso no es lo correcto. Y siempre he tenido problemas con los profesores con el tema de las actividades a la hora de exponer trabajo por ejemplo, bueno, me suspendió una profesora un examen que no estaba, que no estaba para suspender, simplemente al final porque sabía mi enfoque y que no estaba de acuerdo con la alimentación que yo llevaba. Y ese simplemente al final, por ego, no me quise presentar ese examen y me llevé la asignatura para el año siguiente. Digo, ya me la recupero en Erasmus y ya está, que ya obviamente pues es mucho más fácil. Y después en el TFG pues yo terminé mi TFG fue de la diabetes tipo 2, ¿vale? Sobre la dieta cetogénica, la dieta cetogénica, la diabetes tipo 2 y era un TFG que obviamente yo sabía que con los profesores pues iba a causar mucho furor. Y claro, literalmente lo que recibí fueron burlas, risas de los profesores, yo en el atril y literalmente que al final pues no me pudieron suspender porque el TFG estaba genial, tiene su evidencia científica y está todo demostrado. Además, se ha visto que se puede revertir una diabetes tipo 2 con una dieta cetogénica, pero literalmente que fueron risas y entre los profesores hacia mi persona. Y yo me sentí, pues claro, un poco como el rarito. Y te hacen sentir, te quieren hacer sentir mal, pero que para nada, ¿sabes? Yo tengo súper claro mi enfoque, sé que esto es salud, que esto cuida a personas, que esto sana a personas y que para nada voy a venir abajo simplemente porque los demás se rían o te quieran pisotear por nuestro enfoque. Porque yo sé que he cambiado vidas y las sigo cambiando. Qué bueno, hermano, qué bueno. Ya te imagino ahí también exponiendo en el atril sobre, me parece súper poderoso, revertir la diabetes tipo 2 a través de una alimentación cetogénica, baja en carbohidratos o bajísima en carbohidratos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muchas veces, en base a esto que dices, de que hay evidencia científica, ¿qué crees de la evidencia científica? Porque hay evidencia científica para un lado y también para el otro. Hay estudios probablemente, o evidencia, si quieres llamarlo así, que nos dice que una dieta alta en carbohidratos puede ser beneficiosa, pero a la vez hay una evidencia científica que nos dice que la diabetes tipo 2, una enfermedad como la diabetes tipo 2, se puede curar gracias a una dieta cetogénica. ¿Qué opinas de lo que es la evidencia científica en sí? ¿Puede ser un poco ambigua a veces? Por supuesto, o sea, si nos ponemos a buscar estudios científicos, está claro que vamos a encontrar estudios de absolutamente todo, de cualquier tema, de buscar a la vuelta absolutamente a todo, pero que hay que mirar más allá y después saber de que no la evidencia científica hay que tomársela al pie de dedillo, hay que tomársela al pie de la letra. Y al final, por ejemplo, en nuestro enfoque nos meten mucha caña de que no hay evidencia científica, pero después Sí. tenemos que ver y contrastar de que al final los estudios no están bien hechos. Entonces, tú puedes buscar un estudio que compara las carnes rojas y la pones al mismo nivel, a nivel cancerígeno, que el tabaco. Y tú ves después el estudio de la carne roja y estamos hablando de carne procesada. No la puedes poner al mismo nivel. ¿Vale? Y eso es un error que vemos constantemente a diario en redes sociales. Cómo intentan pisotear el consumo de carne roja a diario, lo poniendo al mismo nivel que la carne, bueno, que el tabaco. Y está comprobado de que no hay ni un solo estudio que demuestre eso. Una carne de calidad está al mismo nivel que el tabaco. Y Después entramos, eso es brutal. después entramos bien sobre alimentos y tal. Quiero seguir conociendo un poco, bro, tu trayectoria. Cuéntame, ¿cuál es tu primer plan nutricional? ¿Cuál es el primer plan nutricional que haces? ¿A quién se lo das? Y si tienes seguridad a la hora de decirle, vale, oye, porque muchas veces cuando
cuando es para ti, es quizás sencillo porque conoces tu cuerpo, pero quizás para otra persona te pueden entrar dudas. Oye, ¿y si no le viene bien que le dé esto o que le baje esto? ¿Cómo fue ese plan? ¿Habían dudas? Pues yo recuerdo que el primero fue el primer año de grado superior, que fue para uno de mis mejores amigos, que se llama Enrique, y que ¿Vale? literalmente le hinché a, le hinché a bocadillos, que yo me acuerdo perfectamente, tío, que le recogía en coche y el tío se bajaba que le había hecho el bocadillo a su madre, un bocadillo de tortilla y que el bocadillo ni le cabía, era más grande que su cabeza, ¿sabes? Literalmente se puso inflado como un animal. ¿Sabes? Pero claro, al final, pues bueno, hay que ver la balanza y decir que al final, pues bueno, en parte, pues no estaba tan saludable, pero me acuerdo perfectamente. O sea, al principio Pero, tiras, todo el mundo, yo creo que podemos, estamos todo el mundo, todos los nutricionistas o dietistas, estamos en el mismo barco y podemos decir que las primeras dietas, pues han sido a familiares o amigos cercanos y con eso pues un poco te vas curtiendo y ya das pues el paso a gente pues que no conoces. Pero todo el mundo creo que ha sido el primer paso pues empezar con amigos cercanos y un ¿vale? poco pues ensayo-error. Porque al final tú lo haces para ti mismo, perfecto, sabes que te puede ir bien, pero al final tienes que sacar eso y hacerlo pues con gente. Y al final pues ese paso más complicado, siempre te da un poquito de respeto. ¿Por qué, Eso fue la primera, con mi mejor amigo, por qué le diste echándolo a bocadillo de tortilla y de atún. por qué le metiste bocadillos, tío? Porque digo, para ponerse fuerte tenía que comer hidratos, ¿sabes? Vale, 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 vale. Quería ponerse fuerte, Enrique. Claro, se quería poner fuerte Enrique y claro, quería subir después una foto al Instagram, a la historia, me acuerdo perfectamente, y claro, quería hidratos para ponerse fuerte, ¿sabes? Y al final lo hinchaste como... Al final lo hinché como un cochino, ¿sabes? Literal. Sí, qué bueno. Vale, entonces ya haces tu primer plan y cuando acabas la carrera, acabas en Italia, ¿qué haces? ¿Cuál es tu primer trabajo ya oficial como nutricionista? Ya empiezas un poquito Bueno, más yo ya a... empezaba a llevar gente ya terminando grado superior, llevaba gente y demás, al final siempre cercano uno u otro, siempre al final estaba trabajando, no tenía nada fijo como tal, un poquito uno u otro por mi cuenta. Pero ya después fue después de la carrera donde ya fue como ya un trabajo ya en condiciones, ya echar tu jornada entera, por así decirlo. Y busqué unas prácticas remuneradas en Bilbao, unas prácticas con uno de los referentes al final del tema creo de nuestra salud, de nuestro enfoque, como es Indica Montiel, y literalmente que fue pues uno de los mejores momentos a nivel laboral que he tenido. Todo lo que he aprendido a su lado y es un referente a día de hoy, siempre lo será. Me ha enseñado Diga Montiel, sí, muchísimo sí, sí. sobre la nutrición y cómo enfocar las asesorías con la persona. De que la verdad que en cuanto a empatía he aprendido una cosa brutal y que no sabía que la nutrición iba mucho más allá de la alimentación. Que cuenta un poco eso. O sea, aparte de la parte Mm. nutricional y técnica, ¿qué aprendiste de Indica, esa parte emocional que me dice? Al final muchas veces la nutrición nos centramos que la alimentación al final es lo más importante y la alimentación al final te podría decir que es lo menos importante. Cuando te llega una persona a consulta, todo el mundo al final tenemos una mochila con la que cargamos, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo al final tiene algo que le ronda que le hace que no está feliz o que la agobia y que al final lo más importante es que esa persona cuando llega a consulta y a esa presencial online, que se sienta acogida, que se sienta arropada, que esa mochila la pueda cargar también sobre tu hombro y que al final eso, si lo consigues con esa persona, tienes el éxito asegurado. Y eso al final es lo que yo aprendí con Indica, de que me ayudó realmente, me enseñó a que esa parte más emocional tienes que trabajarla muchísimo en consulta y que va por encima de la alimentación. O sea, que realmente si tú se dices a cualquier persona, te dice, ¿qué dice? No sé qué. O sea, te lo aseguro que a día de hoy, después de tropecientos pacientes que he tenido, la parte más emocional la pongo por encima de la alimentación. O sea, es súper importante. Que esa Bájalo más, persona se sienta. bájalo un poco más a tierra, esa parte emocional, a qué te refieres exactamente? Llega el paciente a consulta y qué tiene que sentir o Todo qué el tienes mundo, que... todo el mundo que ha llegado a final consulta llega por algo en concreto. Al final, ya sea ponte una persona que tiene estrés en su vida personal, al final ese estrés le hace al final que bueno, que no, que esté siempre inflamado, que esté al final con ansiedad por la comida. Esa persona llega a consulta y realmente tiene un problema al final en casa, que es un problema que realmente se puede ver. El marido lo puede ver, se puede palpar en la casa y que al final llega a consulta con un problema que hay un trasfondo atrás, que tiene una ansiedad, que tiene un estrés, que tiene una ansiedad por la comida, que hay cosas que la agobian y que si tú no trabajas esa parte emocional con la persona y sabes realmente el por qué viene a consulta, por un simple plan nutricional tú no vas a solucionar el problema.
Ya Entonces, sea esa persona en concreto o ya sea una persona que, bueno, que quiere perder peso y que tiene un complejo brutal porque ha tenido sobrepeso durante toda su infancia. Tú tienes que empatizar con esa persona y hacerle ver de que es totalmente normal, que no pasa nada y bueno, que todo se sabe realmente y que estamos aquí juntos para para remar los dos en la misma dirección. vale, Que la persona se sienta arropada, que se sienta que aquí trabajáis los dos juntos y los dos queréis buscar el mismo objetivo. Eso es lo más importante, porque al final todo el mundo, como te digo, hemos tenido un complejo o lo tenemos y es así y tenemos problemas y todo el mundo al final va por un objetivo, a consulta y tú tienes que indagar, tienes que indagar en ese objetivo de esa persona y por qué la ha llevado ahí y si lo consigues indagar y consigues sacar por qué esa persona la ha llevado ahí, el éxito está asegurado, vamos. Eso es lo que yo más aprendí en esa época con Endica. Y qué Endica, la bueno, verdad que en eso es un fiera. qué bueno. Entonces, mucha importancia la parte emocional y Muchísimo, tío, quizás en muchísimo. segundo plano la parte de la alimentación. Por supuesto. O sea, de primera la parte emocional es importantísimo. O sea, 70%. Y ya después, obviamente, pues bueno, cuando ya un poco se va sanando y sabe ya de el problema real de la persona, pues bueno, pues ya se puede trabajar de otra manera. Pero al principio es súper importante esa parte. Y muchísimos nutricionistas a día de hoy, pues no trabajan tanto esa parte. Y para mí, según mi enfoque y mi forma de ver la nutrición, es importantísimo. O sea, al principio es muchísimo más importante que la alimentación en sí. Qué bueno, tío, qué bueno. ¿Qué más aprendiste de Endica? Quizás no ya tanto, o de esa etapa, mejor dicho, quizás no tanto a nivel emocional, sino a nivel técnico, a nivel de nutrición. Entiendo que también, al final, la vida es un proceso y siempre vamos aprendiendo en cada etapa. En esa etapa a nivel técnico-nutricional, ¿qué aprendiste? Que la nutrición también es muy sencilla. Que la nutrición es muy sencilla. Muchas veces la queremos ver como súper compleja y cuanto más complejo y que parezca que sabes más, no sé qué, es mucho mejor para la gente y demás. Pero que la nutrición se puede hacer muy sencilla para la gente a pie y a la hora de tú divulgarlo y que no hace falta complicarse muchas veces y que con ABC es más que suficiente para encontrar ese objetivo y buscar ese objetivo del propio paciente. Y pensaba que al final que es muy complejo a la hora de elaborar un plan o es muy complejo a la hora de buscar el objetivo de la persona, pero literalmente es que la nutrición es súper sencilla. Simplemente hay que trabajar ciertas patas de la silla, que todas estén bien y que si esa silla está robusta, pues no se va a caer y todo va a ir perfecto a nivel emocional, a nivel de alimentación, a nivel de hábitos y a nivel de entrenamiento de fuerza. Que la nutrición es muy sencilla y la hace muy sencilla y, y eso es lo que yo más aprendí también en esa época, al principio cuando empecé un poco a rodarme más con la nutrición, de que la nutrición es muy sencilla y que hay muchas más cosas importantes a tener en cuenta y que a día de hoy no se tienen. Vale, ahora entramos un poco más en tu filosofía de la salud ya, saliendo de la alimentación. Pero cuéntame un poquito más entonces. Te vas a Bilbao, estás con Endica, aprendes que la nutrición es muy sencilla y aprendes también que hay una parte emocional súper importante. Brutal, tío. ¿Dónde estás ahora? Entiendo que el siguiente paso ya es, acabas en Bilbao, tienes coges mucha experiencia, trabajas con Endica, que tiene un volumen de clientes brutal Brutal, brutal, brutal. y el siguiente paso es la actualidad un poco, No, al final también yo aquí en Sevilla estuve también rodándome sin Instagram ¿vale? un tiempo, muchísimo tiempo también, pero claro, al final estaba como estancado. Yo quería algo, yo ser el jefe, por así decirlo, de tu negocio, no depender de otro, no tener que estar con un sitio negociando al final los porcentajes que le vas a dar, de ser un centro de entrenamiento, o sea un centro de tal. Yo no quería al final depender de porcentaje por aquí, porcentaje por allá, y que al final pues yo veía que mi trabajo estaba muy mal remunerado y yo quería apretar más. Y al final, pues bueno, ese tiempo un poco fue transitorio, en el que más o menos no me veía muy bien, o personalmente no me encontraba bien y me estanqué, me estanqué a nivel personal y a nivel laboral muchísimo. A nivel personal, pues entré al final en una depresión porque no me encontraba, no me veía a gusto y a nivel laboral, pues claro, eso al final pues también como que me acomodé mucho laboralmente. Estaba también trabajando mucho online, mucho en centros y literalmente pues no estaba feliz. Eso fue un desencadenante para decir, tío, pues la cosa hay que cambiarla y poco a poco pues ir mejorando a nivel personal, encontrarme a mí mismo, mejorar. También el tema de curro poco a poco ir dándole una vuelta y al final pues con el paso del tiempo pues emprendí y a día de hoy pues estoy aquí. Estoy pues en uno de mis mejores momentos. Trabajabas para centros de nutrición, eras nutricionista y decías, Sí, o de oye, soy un nutricionista y entrenamiento tal. aquí por Sevilla.
Vale, vale, vale. sin Instagram, pero ahora era una cosa que yo sabía que tarde o temprano, por nuestro nicho, tienes que estar en redes sociales. Yo siempre soy una persona que nunca me ha gustado estar expuesto, no me gusta la exposición, y lo reconozco a día de hoy, no me gusta la exposición, pero yo sabía que tarde o temprano tenía que dar el salto y al final pues lo tengo que dar, porque al final a base de centro está muy bien, pero que el nombre te lo hace a boca, por tu barrio, 2 personas, 4 personas y ya está. O sea, no te conoce Claro, no más es lo nadie. mismo, Y no es lo mismo, si está quieres claro. ser ambicioso, tío, en tu ámbito, tú tienes que meterte al final en Instagram, subir contenido, dar contenido de valor que a la gente le guste y eso tiene que dar tarde o temprano. Y al final, pues bueno, Totalmente, si más tarde que temprano, pero bueno, nunca es tarde. totalmente. Yo a mí me pasó el kit. Ahora me cuentas cuál fue el kit que te hizo, oye, voy a empezar a crear contenido. Yo recuerdo que escuché una frase de Alex Hormozzi que decía algo como en redes sociales, o, o vendes o compras, o eres el que consume Así es bien. o eres el que vendes, ¿no? Entonces es así, está hecha para eso. Y dije, tío, es cierto, ¿no? La marca personal y todo esto que se iba hablando ya a tiempo, en su momento, los primeros que empezaron, pues le ha ido muy bien. ¿Cuál fue para ti el kit que te hizo, venga, vamos a abrirnos un Instagram y a empezar a hablar de nutrición? Pues la depresión, literal. Pues la depresión, el tocar a fondo, tío. El tocar a ¿Vale? fondo y saber de que yo estaba estancado laboralmente y al final eso también era uno bueno, pues de los problemas que tenía que cambiar en ese momento y tenía que cambiar varios personalmente. Pues que no estaba a gusto, no estaba feliz en el momento, no me encontraba y pues varios problemas también personales me llevaron a esa situación, pero también uno de los problemas al final era en el ámbito laboral, que yo estaba muy estancado y que yo me levantaba sin ganas ninguna de ir a los sitios, de trabajar en casa y ese fue realmente pues el desencadenante para decir tengo que empezar con algo que me motive aunque no tuviera muchas ganas en ese momento, porque ganas no tiene uno cuando se encuentra en un momento pues tan vacío y tan triste de tu vida, porque así, al final es un momento complicado, pues con pico pala, pues poco a poco empecé a meterme en redes sociales y ya está, y poco a poco pues cambiando un poco la situación, pero ese fue realmente desencadenante. Intentar salir de la depresión, salir y decir, tío, tengo que apostar por mí, porque si no apuesto por mí, nadie va a apostar por mí, eso es así, y yo no quiero seguir estancado laboralmente como veo a muchísimas personas profesionalmente pues, Ámbito. en cualquier trabajo. O sea, que no hay nada mejor que invertir en uno mismo, la verdad. O sea, si no sale bien, pues bueno, ha salido, pero por lo menos intenta, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Ahora agradece, el Luis del pasado agradecería a este Luis haberlo intentado, ¿no? Hombre, Perdón, este Luis literal. agradece al Luis del pasado haber dicho, oye, vamos a intentarlo, a ver qué pasa por lo menos. Literal, o sea, al final siempre te lo dice todo el mundo, o sea, en redes, pero eso al final como el tema que... Eso es lo mismo que cuando te dicen uno, tienes que perder peso, vete al nutricionista. Por Está más que te claro, lo digan, si la persona no está concienciada de ese cambio, de querer hacer ese cambio, la cosa no va a mejorar. Eso al final, pues bueno, por más que te lo dijeran, si tú no estabas concienciado, pues el paso no le iba a dar. Y bueno, llegó el momento, se dio por X motivo y ya está, ya aquí estoy a día de hoy. qué bueno, tío. Entonces ya nos situamos en la actualidad, ¿no? Sí. Podría decir, pues cuenta, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Y cómo es un día en tu vida, ¿no? De un lunes a Uf. viernes. ¿Cómo es tu rutina, tío? Pues tío, pues me levanto por la mañana, tengo ya más o menos establecido en mis notas del móvil de una aplicación todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente, ya que no se me olvide porque al final tienen mil cosas al trabajo, cosas que tenga que hacer, lo que sea, cualquier tarea, lo apunto todo en la aplicación y voy a poco cumpliendo una hora, me levanto por la mañana, ponte a las 8 de la mañana. Siempre al final intento que sin alarma, muchas veces. La tengo puesta por si las moscas, pero para tener más o menos una hora, intento siempre levantarme sin alarma. ¿Vale? Y después de eso, pues bueno, empiezo primero a leer un poco. Leo, pongo un poco de luz roja, ya no hace falta porque bueno, ya ¿Qué, prácticamente estamos qué ya de día a lees? esa hora. ¿Qué Pues te gusta libros de leer por la nutrición, mañana? libros de nutrición. Tengo algunos también Qué que no bueno. son de nutrición, que son también un poco de crecimiento personal y de encontrarse y eso, pero normalmente al final siempre libros de nutrición. ¿Vale? Y nada, después de eso, pues me pongo a responder correo por la mañana, agendar ya llamadas. O normalmente a lo mejor no suelo ponerla ya la llamada pues, a partir de las 10 11 para poder hacer un par de gestiones al principio y a partir de ya de las 10 11 empiezo a agendar llamadas, que ya sean llamadas de reporte, llamadas con nuevos pacientes, nuevas incorporaciones. Y bueno, así paso realmente pues toda la mañana en casa. Vale, En toda la para mañana en que, casa, en un ratito, que siempre que pueda, a lo mejor entre consulta, en una esquinita de mi casa, de una pequeña terraza, pues me da el solecito y me salgo que me dé el sol. Y después, si puedo, pues bueno, en función del trabajo, de horario laboral, pues voy al gimnasio pues, un poquito antes de comer o ya por la tarde. Si no me lo permite el día, pues ya voy a final del día.
Vale. Pero para que la gente lo entienda también, exactamente, ¿a qué te dedicas exactamente? ¿Qué haces? Pues principalmente al final ayudar a la gente a solucionar sus problemas, ya sea poco personas que se encuentran inflamadas, con poca energía, personas que quieren al final bajar de peso y que necesitan ese empujoncito de una tercera persona que la ayude, donde poder apoyarse, donde poder apoyar donde poder apoyar su brazo en el hombro de la otra persona, y ese al final es mi trabajo. Acompañar a personas a querer cambiar su vida por completo. Como yo la cambié, pues igual. O sea, ese es realmente mi objetivo a día de hoy y a largo plazo. Pues siempre, en un futuro no sé dónde acabaré, pero tengo seguro que las asesorías y eso, pues siempre habrá una parte de asesoría, porque es súper reconfortante como nutricionista poder ayudar a personas y a cambiar literalmente su vida, como yo digo. Porque al final, cuando das este cambio de alimentación y de vida y sanas, o dejas ya de estar obsesionado contando calorías, o sea, la persona no sabe cómo te lo agradece y eso no está pagado. Si alguien entra a trabajar contigo, ¿cuánto tiempo necesita para el cambio? ¿Tienes un plan? ¿Tienes dos planes según la persona? ¿Cómo es? Pues realmente al final el cambio, realmente en una semana prácticamente ya se nota, es brutal. O sea, literalmente he tenido personas que han venido súper inflamadas, estos días por ejemplo he tenido, y te mandan un mensaje de reporte a la semana diciendo que es que cómo están, que es que ya no les duele la barriga, ya no tiene esos pinchazos, y literalmente casi en una semana, simplemente por cambiar determinados alimentos, tocar dos teclas, y la inflamación y los dolores han bajado por completo. O sea que muchas veces, en muchos casos, ya sea más de inflamación, de dolores abdominales, de síntomas digestivos, en unas semanas más que suficiente para notar cambios, incluso también en la composición corporal. Solo con tocar varias teclas, como yo os decía antes, la alimentación es muy sencilla. Hace falta tocar un par de teclas y con eso, en una semana, es más que suficiente para que la persona empiece ya a notar cambios. Ya supongo ya que con cierta experiencia que tienes, que no es poca, ya te llega una persona y la miras o hablas con ella 5 minutos y ya sabes de qué pie cojea o ya sabes Literal, qué puede literal, mejorar. literal. ¿Cuál es el perfil o la patología más común en tus pacientes? Pues literalmente personas que están súper inflamadas, personas con baja energía, y ¿Vale? personas que tienen mucha ansiedad por el tema de tener el conteo en su cabeza de todas las calorías que tienen que tomar, que tienen que tener, que tienen que consumir en todo el día. O sea, al final eso es lo que más veo. Personas inflamadas, personas con baja energía, que están destrozadas, anímicamente también, porque literalmente que se arrastran durante todo el día, y personas que me vienen que han estado literalmente años contando calorías y que literalmente, pues bueno, que salen de casa, me cuenta que salen de casa, por ejemplo, a comer con amigos, con familiares, y están estresados, perdidos, porque no tienen la báscula al lado para contar lo que se come. Ya Hostia, sea un filete de pollo, ya sea una hamburguesa, y lo pasan mal realmente, y al final eso desencadena, pues bueno, pues literalmente que un trastorno de la conducta alimentaria. No total, es normal llegar a ese punto. Y hay totalmente. muchas personas que me llegan con ese tipo de problemas, y literalmente que cuando cambian, dicen, wow, o sea, que yo pueda comer esto y que me sienta mejor que antes. Eso es una locura. O sea, cambios así, o los cambios literalmente de cambiarte la energía, esos cambios son brutales, tío. Y eso es pues lo que más suelo ver en consulta. Personas con baja energía, personas con problemas brutales con el tema de tener que tener el conteo ese de calorías, y personas muy inflamadas a base de Cuando, estrés, de mal descanso y de alimentación. cuando hablas de inflamación sistémica en todo el cuerpo, en arterias, en órganos, o hablas de hinchazón abdominal. Las dos cosas, porque en consulta se ven las dos cosas. Al final una cosa es puntual y la otra cosa al final es como el conjunto de cosas que le ha llevado a eso, a esa inflamación sistémica persistente durante mucho tiempo, porque ha llevado muchos determinados hábitos en conjunto durante mucho tiempo, y al final pues, ha desencadenado esa inflamación sistémica. Así que realmente en consulta se suele ver las dos cosas: personas que vienen con típica hinchazón abdominal y personas que ya vienen con una inflamación y que tienes que tocar pues ya varias teclas para solucionar ese problema global. Cuando te viene alguien que tiene inflamación sistémica y que únicamente con la alimentación no se puede mejorar su situación, sino que hay que tocar, como dices tú, varias teclas, entiendo que hablas de hábitos. También, a pesar Correcto. de ser nutricionista, también modificas los hábitos de las personas.
Sí, literal, al final haces de nutricionista y también en parte de psicólogo. He tenido pacientes que me dicen, guau, literal, personas que también están yendo al psicólogo, a raíz también aparte de nutricionista, y han salido de consulta y me han dicho, tío Luis, voy a haber ahorrado la sesión de psicólogo. Que mucho al final tocamos todo, tío. La salud va mucho más allá de un simple plan nutricional. La salud es emoción, la salud es descanso, la salud es movimiento, la salud es sol. La Totalmente. salud es estrés bajo, la salud toca todo eso, tío. Y no podemos querer hacer un cambio solo tocando una tecla. Tenemos que tocar varias teclas. Qué bueno, tío, qué bueno eso. Antes me quedé por preguntarte una cosa, porque me hablaste de que en su momento, bueno, trabajaste con Endica, leíste a Stroh. ¿Quién dirías así que ha sido la persona dentro de este mundillo que más te ha inspirado y que de la que más has mamado? Pues literalmente que indica y indica también pues mi amigo Alejandro. O sea, es de las personas con las que me inspiré al principio y después mi propio amigo ha sido un ejemplo a seguir literalmente hasta el día de hoy, que lo sigue siendo. Para Literalmente quien no esas lo dos personas conozca, a día de hoy. para quien no lo conozca, estamos hablando de Alejandro Dietista en Instagram, ¿no? Sí. Que no sé cuál es su apellido de verdad. Pero Alejandro Pérez, Alejandro dice en Instagram, estudió conmigo también en grado superior y al final pues empezamos juntos, empezó también en redes conmigo, bueno, empezó en redes cuando estábamos juntos estudiando y él creció súper rápido también, y muy exponencial y aquí sigue a día de hoy siendo uno de los referentes a nivel de nutrición en España y para mí pues bueno, fue un amigo mío íntimo y a día de hoy pues sigue siendo y es un referente, pero de quien más he mamado pues te podría decir que de Indica y de Alejandro. vale, vale. Vamos a entrar de lleno en el tema de alimentación ahora. Cuéntame, ¿cuál es tu filosofía de alimentación? ¿Cómo hay que comer y por qué? Principalmente, como siempre decimos, básico, comida real. O sea, no hay que complicarse, intentar primero comer alimentos que tengan los mínimos ingredientes. Vamos a alejarnos de de esos típicos yogures de proteínas con esa lista interminable de 15 ingredientes o más. O sea, tenemos que alejarnos de todo ese tipo de productos, productos sencillos, productos que vienen de la propia tierra y simplificar la nutrición lo máximo posible. Alimentos reales, propios de la tierra, carne, pescado, vegetales, tubérculos y poco más. Para mí la nutrición es eso y saber introducirlo en qué momento, que es súper importante también. ¿Vale? ¿Qué introducimos y en qué momento la nutrición? Para mí es eso la nutrición. ¿Qué introducimos y en qué momento lo hacemos? Correcto. ¿Y cuánto introducimos? Pues a ojo, desde luego, contar calorías no lo vamos a contar. Al Vale, final vale, nuestro vale. cuerpo es muy sabio, tío, y las hormonas juegan un papel fundamental y el tema de la leptina y la grelina es un tema súper amplio, que podríamos estar aquí hablando ahora, pero simplemente al final si le damos al cuerpo los nutrientes que necesita, las hormonas juegan su papel y literalmente que no hace falta estar contando absolutamente todo, ¿sabes? La leptina juega su papel de saciedad y con eso es más que suficiente. El cuerpo va mucho más allá que una bomba calorimétrica. Me gustó mucho. Hay que tener en cuenta el qué comemos y el Correcto. cuándo lo hacemos. El qué, ya me lo has dicho, comida real, un ingrediente, alimentos de proteína y grasa animal de calidad, tubérculos, verduras. ¿Y el cuándo? Pues siempre que se pueda, también hay que matizar muchísimo. Siempre que se pueda, pues con luz solar. Pero después, al final, en la vida real, siempre al final en las redes se dice y se ve que todo es idílico, perfecto, pero después hay que llevarlo a la práctica. Y yo mismo, a mí mismo me pasa y le me pasa con mis pacientes de que muchas veces después hay que personalizar y que no hay que volverse obsesivo ni llevarlo al extremo de que muchas veces que no se puede realizar de esa manera porque la persona, pues bueno, pues por su trabajo, por su horario, por su estilo de vida, porque tiene niños, porque no, a lo mejor no puede realizar esas comidas en un entorno de luz. Y bueno, si a lo mejor tiene que comer más tarde, pues bueno, pues no se puede. Algunos días se podrán, otros no, pero siempre que se pueda, intentar hacer todas las ingestas en horario solar. Es lo más importante. Porque al final nuestro cuerpo responde muy distinto cuando es de noche y cuando es de día. Eso la mayoría de gente no lo sabe. Y al final somos más, el cuerpo tiende más a engordar. Y al final se ha visto por estudios de que si se normaliza y se hace de manera crónica comer a altas horas de la noche, ¿vale? El páncreas responde distinto y al final somos más propensos a desarrollar diabetes tipo 2 por lo cual al final la respuesta de insulina es muy diferente a la respuesta, por ejemplo, a primera hora de la mañana. Así que son pequeñas cositas que no se tienen en cuenta, que la mayoría de la gente no sabe y que tienen un valor importantísimo en el momento del día en el que comemos. Vale.
Entonces hay que priorizar comida real y comer de día siempre que se pueda en horario solar. ¿Verdad? Correcto, siempre, tío. La respuesta del cuerpo es diferente según la hora a la que comamos. Me queda Sí. claro. ¿Qué desayunas tú? ¿O cuál crees que es un desayuno óptimo? Pues siempre, para mí, como base, tiene que ser un desayuno que no te deje, ponte. Cualquier persona que tenga que ir a trabajar a la oficina, tenemos que buscar un desayuno que sea eficiente, un desayuno que no le haga a esa persona estar en la silla adormilado, sin ganas de trabajar, que esté activo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente esa persona que está de modo sedentaria por la mañana, tenemos que darle pues unos huevos con jamón, grasa, proteína de calidad, que le mantengan saciado, que le mantengan con energía estable, sin esa fatiga, sin esa neblina, para poder trabajar y pasar la mañana concentrado. Si a esa persona pues normalizamos el desayuno de un croissant con un bocadillo, una tostada, esa persona va a estar destrozada metabólicamente por la mañana y no va a rendir, ¿sabes? Necesita un poco de estabilidad por la mañana. Así que si esa persona va a estar un poco más sedentaria, lo ideal siempre sería un desayuno un poco más bajo en carbohidratos. ¿Vale? Y yo al final, pues bueno, en mi caso personal no suelo desayunar muchas veces, siempre, bueno, normalmente suelo hacer ayuno, Eso te iba a preguntar ahora. pero normalmente para la mayoría de personas siempre diría que lo más interesante es un desayuno bajo en carbohidratos. Hablando justamente de que tú haces ayuno a veces, aunque me has comentado un desayuno bueno sería, por ejemplo, proteína y grasa de calidad, huevos y Huevos, jamón. jamón de calidad, aguacate, Aguacate, bacon también de calidad. Hay que buscar también buenos bacon, no buscar el típico bacon procesado normal, panceta si no, pero ya está. sardinas, Bacon, aguacate, sardinas si quieres, no le gusta a todo el mundo por la mañana, pero a mí sí. ¿vale? O incluso hígado de bacalao, tomo yo también por la mañana a las 9, pero bueno, que ya en función de cada persona. Opciones hay, siempre grasa y proteína de calidad, que es súper importante, y bajar un poquito esos carbohidratos por la mañana. ¿Y el ayuno lo recomiendas? ¿Tú lo haces? Entiendo que lo puedes recomendar según la persona, el contexto. Súper importante el contexto, o sea, no se puede recomendar ayuno para todo el mundo, o sea, porque cada persona al final parte de una circunstancia distinta. Y hay muchas personas que llegan a consulta con una ansiedad por la comida brutal. O sea, no te haces una idea. A esa persona, por ejemplo, tú le pones un ayuno y se descontrola completamente. Desemboca al final en atracón, atracón, atracón y atracón. Esa persona, pues primero, para estabilizar ese eje grelina-leptina, pues esa persona tenemos que ponerle 3 comidas saciantes, ¿vale? Que equilibre ese eje. Cuando ya lo tenga equilibrado, pues ya sí podemos pasar, si la persona se encuentra a gusto, se encuentra bien saciada, se encuentra estable, sí podemos pasar a omitir una comida y pasar después de 3 comidas a 2 comidas. Pero no es para todo el mundo, hay que ver las circunstancias de cada persona porque es muy peligroso porque en personas que no tienen una buena relación de estas dos hormonas, de grelina y leptina, pues puede causar al final, pues bueno, puede agravar la situación y acabar en atracones y acabar mal la situación. Con lo cual hay que tener mucho cuidado ¿Vale? y contextualizar muchísimo. La leptina es la hormona de la saciedad, aunque se ha descubierto poquito a poco que tiene Sí, muchísimo más, digamos, alcance, ¿no? Participa muchísimos más correcto, procesos, ¿no? Es más, Carlos Estroza está haciendo investigaciones acerca de ella y ha dicho que creo la resistencia a la insulina la precede la resistencia a la leptina, justamente. Pero la grelina, correcto. leptina, esta sincronía, explica un poquito esto de grelina y leptina. La grelina es la hormona al final del hambre y cuando estas dos hormonas no están equilibradas, pues al final pues, hay un desequilibrio y aparece pues ansiedad por la comida. ¿Y qué desencadena, qué cosas desencadenan este desequilibrio? Pues simplemente al final pues sueño deficiente, estrés crónico, sedentarismo, ritmo circadiano desincronizado totalmente y un consumo elevado de azúcares y ultraprocesados. Esas cosas hacen al final que este eje esté desregulado y la ¿Vale? persona sea muchísimo más propensa a tener ese desequilibrio y acabe desembocando en ansiedad por la comida. Hay muchas ¿Cómo, cosas que intervienen en este eje. cómo se regula? ¿Cómo regularía? ¿Qué tres, cuatro cosas regulan el eje grelina-leptina? Primero, mejorar la alimentación. O sea, eso es el número uno. Mejorar la alimentación, mejorar el descanso, mejorar el estrés. O sea, hay muchísimos patrones que seguir para mejorar este eje. Alimentación, descanso, ritmo circadiano, gestión del estrés también. Todo eso juega un papel fundamental para regular este eje. Cuando hablamos de grasa, tú has hablado de grasa de calidad, como la del jamón, como el aguacate, muchas personas piensan que la grasa, pues, engorda.
¿Es cierto que la grasa Mm. engorda o no? No, al final la grasa lo que nos aporta es colesterol, ácido graso. Colesterol es una molécula importantísima, un componente estructural que está en todas las membranas celulares. Y al final, pues bueno, lo que le da es esa fluidez, esa estabilidad, esa permeabilidad a la membrana. Sin colesterol, pues las membranas serían rígidas, serían incapaces de funcionar. Y aparte, además, que cabe recalcar que es el precursor de muchísimas hormonas. Por eso siempre se suele decir que las grasas son esenciales para todas las hormonas. Es precursor de todas las hormonas, precursor de la vitamina D. Y aparte, el 25% de nuestro cerebro está formado con colesterol, que es al final el órgano que más colesterol tiene de todo el organismo. Por lo cual, al final, una dieta muy baja en grasa y colesterol es un desastre hormonalmente, neurológicamente y celularmente. Sí, la grasa es estructura, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestros tejidos, de Correcto. La nuestros órganos. grasa Está es propia presente. estructura de nuestro cuerpo. Y Forma parte de nuestro cuerpo y siempre formará parte de nuestro cuerpo, por lo cual al final no tenemos que tener ese miedo a las grasas. vale, que sí que todavía sigue existiendo un poquito. Muchísimo. A día de Probablemente. hoy cada vez más. Y no, Quieren yo creo hacer que que cada vez cada vez menos. más. Quieren Yo creo hacer, pero que, vamos, ya estaremos nosotros para que no. no, yo creo que un poco ahora tenéis con la pirámide nueva de Estados Unidos y tal, pues un poquito menos. Me consta seguro que las personas que nos están escuchando no le tienen tanto miedo a la grasa, porque saben un poco lo que llevamos tiempo divulgando. Y ahora vamos a pasar a los carbohidratos. La grasa es muy importante, hormonas, tejidos, estructura, energía. Háblame de los carbohidratos. ¿Son buenos? ¿Son malos? Yo muchas veces los critico muchísimo. Tú a veces también dices alguna cosita. Vamos a hablar un poco. Quizás decir que son malos es un reduccionismo. Vamos a Ya, diferenciar dentro de los carbohidratos qué tipos hay, los incluimos, no los incluimos, contexto, como tú decías antes. muy importante. Al final hay que saber diferenciar carbohidratos de calidad y carbohidratos de pésima calidad. Para mí, como nutricionista, como Luis Millares, según mi enfoque que yo llevo y lo que yo defiendo, en los carbohidratos de baja calidad, pues son las harinas refinadas, legumbres y todo lo que se pueda, pues soja, tofu, para mí, aparte de eso que no son carbohidratos, pero bueno, todo eso para mí en mi dieta no lo contemplo para nada. Mi carbohidrato de calidad, simplemente en alimentación entran tubérculos, patata, boniato, miel puntualmente, ¿vale? Que son azúcar simple y demás, y poquito más. Un fin de semana, pues hago un arroz con la familia, pues me como mi plato de arroz, pero puntualmente. Principalmente carbohidratos que forman parte de mi alimentación en el día a día, patata y boniato. Todo lo demás está fuera. Que un día voy a casa de mi abuela y me pone un puchero, tío, me lo como, que está buenísimo. Pero también lo que yo digo a mis pacientes, por supuesto, te lo tomas, o sea, no pasa absolutamente nada, pero que tú sepas que es una realidad, que si tú te vas a comer tu plato de lenteja o tu plato de garbanzo de alubia, después te vas a tener una mala digestión y vas a estar tirándote, vas a tener gases, vas a tener hinchazón, pues toda la tarde. Y no hay persona que no te reconozca eso, es una realidad, no pasa absolutamente nada. Lo importante, tener flexibilidad y que tú mismo sepas que ese tipo de productos te van a causar esos síntomas. Y yo, desde luego, con mis pacientes y en mí, pues yo no lo quiero en mi día a día. Yo quiero terminar de comer y sentirme genial, como me siento ahora. Por eso yo no promuevo el incorporar ciertos tipos de carbohidratos en cada comida como base de la alimentación, como hacen pues muchísima gente. Pasta, pan, pues bueno, pico, que se suele normalizar como tema picoteo, legumbre en casi todas las comidas. Son cosas que yo no promuevo y que pienso que va en contra un poco, pues bueno, de la salud. Tú tienes que terminar de comer y te tienes que encontrar perfecto. Que no te tiren el sofá como me pasaba a mí de chico y que tengas que echarte la siesta. Tú tienes que terminar de comer, como yo he hecho hoy, y me siento también en el escritorio y sigo trabajando, porque la energía no baja. Para mí, así se tiene que hacer una comida, no que después esté en el sofá tirado. Me gusta ese índice, ¿no? Vamos a regirnos porque una comida es buena cuando la terminas y tu energía sigue estable, Correcto, no tío. cae, ¿no? No necesitas Y se ha pegarte un baño. normalizado, se ha normalizado eso, y es una pena de que tú termines de comer y te tengas que echar una siesta. O sea, no es normal. Yo puedo estar cansado también por la mañana de trabajar toda la mañana, yo como, pero que mi cuerpo siga activo, tío. Eso es lo que hay que buscar realmente. Sí, si estás Eficiencia, cansado, pero que no haya una caída que correcto, se que no note, bajes ¿no? más todavía. O sea, tenemos que buscar la eficiencia máxima de nuestro cuerpo. Y eso, pues, con una alimentación alta en grasas y en proteínas y moderada en tubérculos puntualmente, pues se encuentra. Explica justamente, vamos a entrar más todavía en carbohidratos. Me dices que tus favoritos se podrían decir que son, dame un top 3. Has tirado un par de pinceladas, pero dame un top 3 de tus carbohidratos. Boniato, patata y miel. ¿Por qué eso?
¿Por qué Al esos tres? final son los carbohidratos, que yo al tema de hacer deporte, pues son los que introduzco, pues, no todas las semanas, pero una vez a la semana o una vez cada dos, más puntualmente que más, en función también del deporte. Hay que saber también introducir qué tipo de carbohidratos y en qué momento, asociado todo esto al deporte, para mejorar la recuperación y mejorar esa sesión de entrenamiento. Y que al final, pues bueno, metiendo carbohidratos, ¿vale? Como por ejemplo una patata al boniato después de un ejercicio intenso, ayudamos a la recuperación del cuerpo, ¿vale? Y si lo introducimos, por ejemplo, cierto tiempo antes, pues también ayudamos un poco pues, a esa sesión más larga de entrenamiento. Así que hay que ¿Vale? saber realmente jugar un poco con los carbohidratos en función del momento y de la actividad física. De nada sirve que nos metamos un plato de pasta pues antes de entrenamientos y después no vamos, un plato de pasta y después no vamos a hacer nada. Pues lo mismo al final con la patata. Simplemente al final, pues bueno, hay que saber jugar con ello para sacarle el máximo partido. Son al final carbohidratos pues propios de la tierra, que más saludable que eso no pueden ser. No están modificados, que es lo que al final regimos cuando decimos pues una comida real, que sean propios de la tierra. Por ejemplo, se habla mucho de con el boniato, de con la patata, lo que se llama desarrollar almidón resistente, ¿no? Cocinarlos, enfriarlos y después recalentarlos para que la patata pierda un poco de índice glucémico y Ahí desarrolle está. un poco ciertas bacterias beneficiosas para la microbiota, Con ¿no? Que actúe butirato, como, sí. ¿vale? ¿Esto lo Al haces final tú sí. también el día a día? ¿No? Es una herramienta que... Tampoco, tampoco hay que volverse al final. Yo de vez en cuando lo hago, pero tampoco mucha gente al final. Yo veo un error de que muchísima gente cae en que si no lo hacen así, pues al final es un problema. No pasa absolutamente nada. O sea, que si se hace perfecto, pero tampoco hay que volverse loco y irse tampoco a los extremos, que no pasa ¿Vale? absolutamente nada. Que pues, una vez que tomes algo de patata, pues si lo vas a introducir pues, en concreto por algo de tema de ejercicio, no pasa absolutamente nada porque no las recalientes y después la enfríes. No pasa absolutamente nada. Simplemente aprovecha ese pico antes de entrenamiento y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? Al final pienso yo que por mi alimentación que llevo en el día a día, la microbiota ya la tengo sana, simplemente al final es pues mejorar un 1%, como yo digo, al final todo va sumando, hábitos, suplementación, si es necesaria, pues estas cosas, por ejemplo, también, el tema de recalentar y conseguir ese almidón resistente, todo al final son pequeños granitos de arroz que van sumando, ¿vale? A esa búsqueda, como decimos nosotros, de la salud. Vale. Si tuvieras que elegir tres carbohidratos, ya me has dicho los tres mejores, Sí. conocemos un poco los peores, el pan, las harinas. Si tuvieras que decir, oye, estos tres no son los peores, tampoco son los mejores, pero se puede meter de vez en cuando y no va a tener un impacto muy negativo en tu cuerpo. A ver, como carbohidrato como tal, pues no sé, no te diría, a lo mejor arroz, después te metía arroz, a lo mejor el arroz. Sí, es cierto que también, bueno, hubiese metido en el grupo de los tres antes a lo mejor yuca, que es muy ¿Vale? la olvidada de muchos Ojo, ¿eh? también. La yuca es muy la olvidada de muchos. También como pseudo cereal, le incorporo puntualmente, que lo subí ayer en redes sociales, trigo sarraceno, como pseudo cereal, al final como carbohidrato. Un pseudo cereal que no tiene gluten y que es una opción muy buena para intolerantes de gluten. Incluso cualquier persona de nuestro ámbito que quiera introducir un poco más de carbohidratos, pues puede introducirlo en base un poco a rollo de pan de trigo sarraceno. Y al final lo cortas y está súper bueno. Y es una manera puntual de introducir una tostada de calidad en cualquier momento del día, si es que te apetece. Eso mismo lo hago yo en mi casa y es una opción espectacular. Que no hay que volverse loco tampoco y que si un día perfectamente te quieres tomar una tostada, te la tomas y punto. O sea, yo también soy partidario de las dos cosas. Pero si ella me apetece en mi casa, pues me la hago de trigo sarraceno y punto, ¿sabes? Pero hay que tener siempre al final cierta flexibilidad y a mí no me gustan tampoco las cosas rígidas. Pero te diría eso, carbohidratos aparte para añadir, trigo sarraceno, yuca y a lo mejor después pues el arroz. Yo ya otro tipo de carbohidrato pues no lo contemplo. ¿Vale? Ahora me hablas de la fruta. Háblame de la Fruta es un fruta. tema ¿Qué te peculiar. parece? ¿Qué te parece la fruta? La fruta, pues hay que saber al final cuándo introducirla, porque voy a decir un caso que tuve yo de un paciente, que una persona que tenía muchísimo sobrepeso, 120 kilos, no sé, o sea, una barbaridad, 120, 125, no me acuerdo, incluso más, no sé. Y al principio empezó a perder peso, pero al final en casos así tienes que tener mucho cuidado porque se te pueden escapar ciertas cosas de que puede normalizar el paciente realizar en el día a día y que al final
tienes que saber cómo llevar la conversación en consulta presencial para sacarle absolutamente todo, porque tiene ciertos hábitos muy normalizados que realmente tú sabes que no son normales, por lo cual tienes que hablar absolutamente de todo. Y hay ciertas cosas que, bueno, que con el paso de las revisiones te vas dando cuenta y las vas puliendo. Y yo me di cuenta, al fin y al cabo, después de las 3 revisiones, que el paciente, a lo mejor le mandaba una pieza de fruta, muchas veces a lo mejor ni eso, y el paciente, lo que hacía el paciente, literalmente se había estancado, se tomaba 7 u 8 piezas de fruta en una zancada de postre, ¿sabes? Y yo me quedaba loco, digo, ¿cómo esta persona realmente al final no está perdiendo peso? O sea, la dieta estaba enfocada al final para que, el plan nutricional, para que esa persona poco a poco fuera perdiendo peso y esa persona al final, que era muy sedentaria, que también hay que decir que no estaba muy concienciada del tema de perder peso, no estaba muy concienciada, pero bueno, poco a poco empezó a perder peso, pero había algo que se me escapaba y al final con el paso de las revisiones yo vi que esa persona se atiborraba de piezas de fruta al día. Era una persona pues sedentaria, que no se movía lo suficiente, que prácticamente no se movía nada, ¿vale? Y no llegaba a hacer pues ejercicio de fuerza, por lo cual al final la fruta no es tan buena como la fruta no es tan buena como nos pintan, hay que saber también qué fruta sí, qué fruta no, ¿vale? Y en qué persona, como siempre, contextualizar, que es súper importante. No es lo mismo darle unas 7 piezas de fruta, 8 piezas de fruta a una persona de 120 kilos que no se mueve, que es sedentario, que literalmente es azúcar, es puro azúcar, ¿sabes? Una persona sedentaria que tiene siempre pues los depósitos llenos, no gasta glucógeno, no se mueve, fructosa libre que llega al hígado directamente y se convierte al final pues en grasa. El resultado que es, pues, al final, pues triglicéridos elevados en sangre, acumulación de grasa, hígado graso, aumento de grasa visceral, resistencia a la insulina y al final pues inflamación. Hay que saber también contextualizar de que no es lo mismo la fruta para un deportista, ¿vale? Que puede quemarla súper rápido y se puede introducir de manera interesante, ¿vale? Para aprovechar un poquito ese puntito, ese punch, a una persona que tenga sobrepeso y que prácticamente no se mueve. Para mí la fruta hay que saber contextualizarla, ¿vale? Y muy importante también siempre de temporada que se pueda, ¿vale? Y obviamente, pues de temporada nacional, ecológica, siempre que se pueda, ¿vale? De frutería. Hay que siempre buscar ese puntito, ¿vale? De más, siempre, sí que se pueda, de frutería nacional, ecológica, siempre, para quitar ese exceso de pesticidas que la podemos encontrar, pues bueno, los pesticidas los encontramos ya, pues, ¿dónde no? Sí, han hecho estudios de orina de los niños europeos y llenísimas de pesticidas, según he estado viendo. Entonces, fruta depende del contexto. Sí es cierto que Depende la del fruta contexto, tiene vitaminas y tiene minerales, ¿verdad? O sea, estás al aportando igual ciertos que la nutrientes verdura. interesantes. Por supuesto que tiene nutrientes interesantes, pero yo diría, por ejemplo, que ni como fruta ni semanas que no como fruta. O sea, los cojo literalmente pues, de todo alimento, no son 100%, no es un alimento imprescindible. ¿Vale? Vale. Y simplemente pues con una buena alimentación bien planificada, grasas, proteínas, totalmente algún vegetal y demás como yo suelo introducir. No hace falta pues introducir fruta todos los días y en todas las comidas, como se tiene preestablecido, que hay que hacerlo. Por Esto, supuesto que hay que meter fruta muy de vez en cuando, yo también la meto, unas fresas, arándanos, y si algún día me apetece, pues si entra como un kiwi me tomo otra cosa, pero no al consumo que se está haciendo y que se promueve a día de hoy para total. la mayoría de personas, que hay que matizar, que no son personas como nosotros, como una persona mejor deportista que se mueve mucho y que la persona a pie, la persona a pie es una persona sedentaria que está todo el día en su trabajo, que no se mueve lo suficiente y que no la va a quemar. Pues no es interesante en casos así. Entonces, me vas a tirar un titular. La fruta engorda. Sí, la fruta engorda. Vale, vale. Sí, y lo explicaste antes muy bien, no es una tontería, sino es ciencia, ¿no? Cuando comes azúcar, se convierte en glucosa, sube el azúcar en sangre, el páncreas libera insulina, todo ese azúcar la lleva la insulina al glucógeno hepático y al muscular, pero llega un punto que estos dos depósitos se saturan, se transforman en grasa y engorda literalmente. Es así, así. Y si la persona es sedentaria, como a la mayoría de personas que vienen a consulta que no hacen ejercicio, pues no es interesante, es una realidad. No, no le va a ser interesante a esa persona introducir ciertos tipos de alimentos. Es así, tío. Y no te Oye, pueden querer normalizar introducir piezas de fruta en cada comida porque tiene vitaminas y tiene minerales. Pues no, tío. No a todo el mundo les es interesante la fruta, ¿sabes? podemos entonces decir como consejo para los que los que nos están escuchando que el consumo de fruta hay que priorizarlo esos días que hay actividad física. Por supuesto.
ese punch de azúcares pues se puede introducir a lo mejor previo al ejercicio físico y sabe, o por ejemplo yo hago con la miel, yo la miel muchas veces pues la introduzco pues, previo a lo mejor al ejercicio físico y aprovechar pues esa subida de azúcares y se puede aprovechar a la hora de hacer ejercicio, ¿vale? Pero a lo mejor no todos los días tomarte a lo mejor 2 piezas de fruta en cada comida cuando la persona pues es sedentaria. ¿Vale? Lo mismo en realidad con todos los carbohidratos. Por supuesto, o sea, siempre hay que contorizar y si eres una persona sedentaria, pues no es interesante que se atiborre a carbohidratos todos los días y en todas las comidas como base principal. Es así, o sea, la persona, como te digo, la ¿Vale? persona a pie es una persona sedentaria que no hace ejercicio. Es así, o sea, lo podemos ver en nuestros propios familiares, que es así, nuestros propios familiares, también hablo de mi experiencia propia. Son personas al final sedentarias que no es interesante introducir como base de alimentación harinas, legumbres todo el día y arroz y todo el día y muchísima fruta, porque son personas que, bueno, porque no lo queman y que no son interesantes, que no le va a sumar a nivel de salud. Al final estás aumentando la grasa corporal visceral y esto está relacionado con Correcto. enfermedades metabólicas, Sí, cardiovasculares y muchísimas cosas. Incluso vas a tener sobrepeso o más peso del que debes mm, y tus rodillas van a tener que soportar más peso, vas a tener que cargar muchísimo más y puede tener es así, tío, es consecuencias así, es así. negativas. Dime tres frutas que te gusten a ti en el día a día, que recomiendas a tus pacientes, que no sean tan altas en frutas, que tengan vitaminas. Ahora, por ejemplo, en la temporada de la fresa, yo siempre tengo en casa, bueno, siempre arándano, ahora fresa y puntualmente estoy metiendo también kiwi. Me gusta mucho. Un buen aporte también de vitamina C muy potente. Vale. Antes se me olvidó preguntarte por un carbohidrato que lo tenía por aquí apuntado, que es el pan de masa madre. ¿Qué te parece el pan de masa madre? Importante, da mucho que hablar el pan de Da masa madre. muchísimo que hablar. Hay muchas personas que lo defienden, que le gustan, que lo introducen en su día a día. Yo, por ejemplo, no soy partidario de introducirlo en el día a día. Al final tiene gluten, es propenso también al final a abrir poco y que entren al final pues ciertas sustancias que generen inflamación, que generen permeabilidad intestinal y siempre que se pueda evitar, yo por ejemplo en mi alimentación y lo que le pongo a mis pacientes es gluten cero. Gluten cero, que te apetece obviamente un día tomarte una tostada, pues tío, si no te gusta el pan de masa madre, pues te tomas una tostada de pan. Si no te gusta el trigo sarraceno, pues te tomas una tostada de pan de masa madre. Muchísimo mejor opción, desde luego, que el pan de Mercadona va a ser. Eso está Hombre, clarísimo. ¿Vale? mm, Va a ser tan mejor con esa previa fermentación, un poquito la caída también de cantidad de gluten por pan, pero no se elimina por completo. Así que una opción mejor es que el pan de Mercadona, pero sigue teniendo gluten y yo luego en mi día a día yo no voy a introducir gluten, lo tengo clarísimo, ni a mis propios pacientes. Puntualmente, pues sí, es una mejor opción, pero yo puntualmente no metería un pan mm, de masa madre a diario. total, ¿no? Si lo comparamos el pan de masa madre con el pan de Mercadona, por llamarle pan al de Mercadona, porque realmente es un ultraprocesado, ¿no? Porque tiene Literal, pan, literal, tiene literal. azúcar, Es tiene así. almidón modificado, tiene pues, más de 5 o 6 ingredientes. Ni lo sé porque no lo compro, pero probablemente esté entre 5, 6, 8, 10 ingredientes tranquilamente. Eso no es pan, eso es un ultraprocesado, con un poco de harina de trigo. ¿Por qué el gluten no es interesante? El gluten al final inflama. O sea, llega al final a nuestra microbiota, es una proteína que no se digiere, ¿vale? Y al final libera también la zonulina, entra al final en nuestras paredes intestinales, al final se abre nuestra pared y al final lo que hace eso es propenso a generar permeabilidad intestinal y determinados síntomas, como por ejemplo inflamación, hinchazón, gases. Y como decía, o sea, yo quiero terminar de comer y yo quiero que mis pacientes terminen de comer y que no se sienten hinchados, que no se sienten inflamados, que no tengan gases y que sea una digestión perfecta. Y eso con el gluten, pues no se consigue, ¿saben? Y la mayoría de la gente tiene normalizado consumir gluten en su día a día y que simplemente que prueben a quitarse el gluten una semana. O sea, persona y paciente mío que da ese cambio, persona literalmente que le ha cambiado la vida y no saben cómo lo agradecen. Es decir, tío, joder, es que tenía normalizado vivir en esta sensación constante de inflamación, ¿sabes? Y ya cuando lo prueban, literalmente que a la persona le cambia la vida. Pero claro, cuesta mucho cambiar esa mentalidad y de que el gluten realmente, pues bueno, pues es malo y que no es bueno para todo el mundo. Verdura. Mejor opción que es un carbohidrato a priori, según lo que has ido diciendo, más interesante que la fruta, más interesante que los cereales, más interesante que las legumbres. ¿Por qué?
Al final también tiene muchos minerales, muchas vitaminas y demás las verduras, pero en plan no son tampoco, no las veo un grupo de alimentos necesarios e imprescindibles en nuestro día a día. Puntualmente yo también meto, son interesantes, por supuesto, pero pienso que con una alimentación alta en grasa y alta en proteína es suficiente. Pero yo también meto en mi día a día porque me gustan, sé que también aportan beneficios, siempre que se puedan, que sean de frutería local, ecológica, ¿vale? Siempre intentando buscar la mejor opción, porque sí es cierto que al final, pues bueno, al igual que la fruta, la verdura también tienen gran carga de pesticidas y está más que demostrado, así que siempre que podamos, pues buscar la mejor opción dentro de la fruta y verdura. Puntualmente, cómela también toda la semana si quieres, pero en mi opinión no son necesarias a diario. Yo las introduzco toda la semana algo, pero no toda la semana, no toda la semana y todos los días de la semana, como se Entonces, suele recomendar. ¿qué papel juega la fibra aquí? Porque Tampoco una al final muy alimentación necesaria como tal. basada en proteína y grasa, no hay fibra. Sí que la Tampoco al verdura, final es la fruta, necesaria. ¿vale? Cuéntame. Tampoco al final es necesaria y es una de las mayores también mentiras que han dicho de que al final la fibra es necesaria. O sea, tú puedes llevar una alimentación rica en grasa y en proteína y que la fibra realmente no te va a hacer nada, no va a sumar. Y otras cosas que también, pues bueno, que echan mucho en cara sobre nuestro tipo de alimentación, de que dicen que, bueno, falta en fibra y que la fibra es necesaria. Pero bueno, se ha visto y está más que demostrado que no es necesaria al 100%. ¿Qué es la fibra para que la gente entienda? Bueno, al final la fibra es lo que puedes encontrar tú para ir al baño, simplemente al final. O sea, es lo que te ayuda para ir al baño. Al final es un nutriente que te ayuda, que puedes encontrar en diferentes alimentos y que te ayuda a ir al baño. No tiene otra función fisiológica la fibra. La puedes encontrar, pues bueno, la típica semilla de chía, que te ayudan para ir al baño. La puedes encontrar también en los vegetales, que te ayudan también en la fruta, pero no tienen otra función, en mi opinión, más allá que eso, que ir al baño, por lo cual al final no lo veo algo tan necesario como por ejemplo puede ser pues, el aporte que te aporta las proteínas y la grasa a nivel hormonal y a nivel reparación, no hay comparación ninguna. Vale, perfecto. ¿Es cierto que el carbohidrato puede causar adicción? Por supuesto, o sea, por supuesto. Al final el carbohidrato te engancha, al final es como la droga, es una realidad. Y yo también lo puedo decir por mi experiencia propia de que cuesta dejar el carbohidrato. A mí me costó. Yo me acuerdo que era como el tiro enganchar a la droga. Primero el pan, lo último que dejaba era los piquitos. O sea, tío, los carbohidratos enganchan y tienen a las personas enganchadas y les cuesta dejar el pan. Se está muy normalizado y lo veo también en consulta que personas que directamente necesitan su barra de pan al lado y están adictas al pan. Necesitan mentalmente tener esa barrita al lado para ir picoteando, ¿sabes? Se ha normalizado y es una pena porque no es necesario y no aporta absolutamente nada. La persona está enganchada y quiere más y más y más. Y cuesta dar ese paso y dejarlo, pero literalmente que las personas están enganchadas a las harinas refinadas. Que ya habiendo tocado un poco todos los palos de la alimentación, saliendo un poco viendo el tema desde un punto de vista más holístico, la sociedad come tan mal como creemos. Brutal, tío. O sea, yo lo veo muchas veces, me tengo que hacer así y ver y decir, joder, es verdad, ¿sabes? Pero realmente se ha normalizado comer realmente mal. Tú puedes abrir cualquier nevera de cualquier familiar mismo, no tienes que ir amigo ni nada, y puedes ver realmente la nevera como es. Salsa por todos lados, yogures azucarados por todos lados, edulcorantes por todos lados, azúcares, yo qué sé, embutido de banísima calidad. O sea, realmente las neveras son para salir corriendo. Nada de comida real, todo procesado, lista de ingredientes infinita y se ha normalizado, tío. Se ha normalizado y eso es un problema literalmente mundial. Porque al final cada vez se está viendo más que se están disparando las tasas de obesidad, de enfermedades cardiovascular, diabetes, todo, tío. ¿Sabes? Presión arterial y todo eso al final es culpa porque no hay ninguna educación nutricional. No dan educación nutricional ni en el colegio ni a las personas y realmente supuestamente es comer comida normal. El comer comida ultraprocesada y comida, pues bueno, no real. Total. Eso te iba a preguntar. Para empezar, el primer paso para no comer
mal o no tener basura en tu casa y no meterla en tu cuerpo es no comprarla y no tenerla en tu despensa, ¿no? El primer Eso paso. es así. Si no lo tiene al final, no lo va, no lo va a comprar. Y va a comprar, obviamente, cuando esté saciado, no cuando sea por la tarde que te dé el gusanillo y vayas a Mercadona, vayas al Aldi o Lidl con todas las ganas de arrasar con todas las tonterías. Vete saciado, ¿sabes? Si estás dando ese cambio y compra Qué con buena, conciencia, sabiendo lo que tienes que comer y lo que no, buen tip. con buenas decisiones. Vete a hacer la compra saciado, habiendo comido antes, ¿no? Y las decisiones que tomarás Para serán personas al mejores. principio que empiezan y le cuesta, por supuesto. No es lo mismo hacer una decisión con el gusanillo ahí de decir, uff, tengo hambre, me entra el monillo de azúcar, tal, tal, que ya hay saciado al supermercado sabiendo que vas a hacer buenas elecciones. Al final también juega un papel un poco así mental, pero para una persona que empieza y tiene ese gusanillo, es una buena opción. Qué bueno. ¿Por qué crees que están los supermercados llenos de comida basura, tío? ¿Cuál es Pues la porque raíz al de todo esto? final es lo que renta tener a la sociedad enferma, al final pasada de peso, con enfermedades metabólicas, autoinmunes, colesterol por las nubes, colesterol obviamente de gente con malos hábitos, es importante decirlo, y es lo que renta al final, todo hay mucho beneficio por atrás, es así. ¿Quién se beneficia de eso? Pues al final, pues todo el mundo al final, o sea, las grandes empresas farmacéuticas también, pues la OMS, ¿qué te iba a decir yo? OMS, Bill Gates, todo eso al final, pues bueno, son recomendaciones que van un poco, pues si te da un poco por mirar, ves que va en contra de la sociedad y de la salud de la gente, pero a muchísima gente pues le cuesta ver de que eso, de que realmente no miran por él, que miran por su beneficio, que miran por el propio beneficio de ellos. ¿Sabes? Que no, a la gente no es capaz de darse cuenta de decir, ostras, es que no está mirando por mí, está mirando por su beneficio. Pero bueno, ya cada vez poco a poco se está viendo un poco más los ojos y pienso que la gente es pues, cada vez más consciente de que la gente no mira por ellos. Cada uno mira por su propio beneficio y quieren Sí. una sociedad pues, cada vez más enferma, más dependiente y cada vez lo están consiguiendo cada vez más porque se ven las tasas de enfermedades. Al final el mundo lo mueve el dinero, ¿no? Es así, Y es esto es un así. negocio. Esto es un negocio, ¿no? Cuanto más Entonces, enfermo, pues más dinero. Es así, una realidad. No conviene tener a gente no enferma y que no gaste dinero todos los meses en medicina. Es así, totalmente. es Totalmente. así, así. Pues, Luis, para dejar un poco el tema de la parte de la alimentación y entrar un poco más en la salud de manera holística, de manera general, antes dijiste una cosa muy interesante y era que la salud era como una silla. La salud era como una silla en general y habían varias patas. ¿Cuáles son estas patas de la salud a las que te referías? Pues tío, el descanso. El descanso es uno de ellos, es el momento reparador de nuestro cuerpo. O sea, principalmente vamos a hablar un poco de los ritmos circadianos. Es el número uno, es lo primero que tenemos que regirnos por ello, por los ritmos circadianos, que es el reloj, que regula absolutamente todo de nuestro cuerpo, ¿vale? En 2017 le dieron el premio Nobel a los investigadores que descubrieron cómo funciona este reloj, ¿vale? Y al final son ciclos de 24 horas, cuando se produce el cortisol, cuando se produce melatonina por la noche, cuando digiere mejor pues, nuestro sistema digestivo, cuando se reparan los tejidos, cuando se quema grasa, cuando todo, ¿vale? Y al final pues se está destruyendo con los hábitos y las cosas que se están llevando a cabo pues a diario, con luces artificiales por la noche, no ver la luz solar por la mañana, comer de noche, horarios de sueño irregulares, pues todas esas cosas al final destruyen esas patas de la silla de las que hablo, ¿vale? ¿Vale? Ritmo circadiano roto, pues al final es mal descanso. Es una de las patas que tenemos que tener en cuenta. Vale. Cuando explicas lo del reloj, acabas de decir como que a cada hora del día hay que hacer unas cosas y dejar de hacer otras, ¿no? Por ejemplo, Sí, a por cierta hora el supuesto. metabolismo está más activo, a cierta hora hay que descansar, a cierta hora no hay que ver luz artificial. Si tuvieras que dividir si esto fuera un reloj y tuvieras que dividir un quesito, ¿qué hay que hacer a cada hora para tener el ritmo circadiano regulado? Pues a primera hora, por ejemplo, ponte que nos levantamos pues a las 6, 7. Pues ahí cuando ya poco a poco se empieza a quitar se empieza a detener la producción de melatonina. Y ahí ¿Vale? empieza poco a poco a activarse el cortisol, que sí, que es una hormona súper esencial y que es esencial y tiene un papel importantísimo, ¿vale? Pero siempre en su justa medida. No queremos que ese cortisol esté por las nubes durante todo el día. Eso al final acaba causando problemas metabólicos también. Y
Y bueno, empezamos eso. Por la mañana se corta también la melatonina, empieza a activarse el cortisol, te empiezan a elevarse también los niveles de testosterona, nos empezamos a encontrar bien, mayor coordinación, todo eso un poco por la mañana hasta el mediodía, ¿vale? Vale, y en este vamos a Ya dividir el quesito, si te parece, en 4 partes. En este primer cuarto de queso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer o qué debemos hacer biológicamente para hablando? mejorar, ¿vale? Y tener esas patas de la mesa que hablamos, pues principalmente por la mañana, pues primero tener un cortisol controlado, que es súper importante, ¿vale? Queremos que se produzca de manera natural, pero no aumentarlo nosotros más todavía, porque eso es uno de ¿Vale? los problemas graves que al final acaba cargando, pues bueno, un estrés crónico de cortisol que acaba destrozando a la persona por dentro, metabólicamente y hormonalmente. Así que, primero, que nuestro cortisol se produzca de manera natural, que no estemos estresados, y espera que han dicho algo por aquí. Ahora después hablamos del tema de los eritritol para los postres, que Jorge tiene uno muy bueno que contaros. Por la mañana simplemente exponernos siempre que podamos, nada más que nos levantemos, no pegarnos la pantalla del teléfono móvil aquí, que es súper importante. Si tenéis luces en casa roja, os las ponéis para ir activando mientras hacer cosas. Si podéis estar en contacto con el sol, también os podéis dar vuestros 5 o 10 minutos para empezar a regular esos ritmos circadianos, ¿vale? Que no, pues luces rojas, se pone en casa y ya está. No os pongáis con el teléfono móvil aquí pegado, porque al final eso al final acaba elevando más el cortisol y no lo queremos bajito, que se produzca de manera natural, pero no subirlo por nuestra cuenta más todavía, que eso al final lo acaba acarreando problemas. ¿Se Eso puede pues en comer, ese primer cachito. se puede comer en este primer cachito del quesito? Sí, yo por ejemplo siempre que digo que bueno, no comer nada más desayunar, pero bueno, perdón, no comer nada más levantarnos del tirón, pero siempre que ya salga la hora, siempre que salga el sol ya, pues sí sería interesante comer. Es más ¿Vale? interesante comer por la mañana que, por ejemplo, pues ya a las 10 de la noche o a las 9, siempre que empiece ya pues a salir el sol. Yo suelo desayunar, pues bueno, en torno a las 10 muchas veces, 10 9 función del trabajo, pero ya a esa hora ¿Vale? pues sería interesante nada más que salga el sol. Qué bueno. Segundo quesito, ¿qué metemos aquí? Pues ya pues sería más o menos pues al mediodía. Al mediodía que ya empieza, pues bueno, empieza ya todo nuestro cuerpo realmente a coordinarse bien, más velocidad de reacción, mayor eficiencia también cardiovascular, tema mayor, todo, presión sanguínea también, Qué nuestra bueno. temperatura también pues se eleva. Pues te diría que como con nuestro cuerpo empieza ya a funcionar muchísimo mejor, ¿vale? Eso te diría que es el cachito más o menos del mediodía, por la tarde tempranito, cosas así. Estamos en el pico de rendimiento y energía. Por eso, más o menos por así se podría decir, sí, el pico rendimiento de nuestro cuerpo. Ya después ¿Vale? nos vamos ya un poco por la tarde, que ya se empieza, bueno, a pasar la tarde. Ahí, según nuestro ritmo circadiano, es interesante. Nuestro máximo estado también, por así decirlo, de fuerza, de rendimiento, suele ser por la tarde, en torno a 5 6 7 más o menos, 5 ¿Vale? Qué 6 bueno. por ahí. ¿Vale? Mucha gente no lo sabe. Y ya después, pues bueno, pues entramos ya pues en la producción ya de la secretación natural de melatonina, que suele ser ya, pues bueno, en torno a las 9 más o menos. Y poco a poco empieza pues nuestro sistema digestivo, pues bueno, a no trabajar al 100%, por lo cual no es tan interesante empezar a meterle comida pues a cierta hora de la noche, en torno a las 10, 10 y media, 11, y ya no es tan interesante porque nuestro cuerpo no responde igual que si comemos a lo largo del día. Ahí ya no sería tan interesante. Vale, muy bueno. Esto en cuanto a ritmo circadiano. Pero me Sí. hablaste de descanso. ¿Cómo maximizamos o cómo podemos, qué está en nuestras manos hacer para tener un descanso perfecto o lo más cercano a la perfección? Principalmente, Dios, siempre lo digo, son varias cosas. Pantallas, eso ya también por mi Fuera, experiencia y demás, pantalla fuera, es lo peor. Luz azul, los tío, azul. luz azul es lo peor, es lo que hace al final que no secrete melatonina de forma natural, la bloquea, pensando al final que le dice a tu cuerpo que es de día y no puede secretar esa hormona de manera natural. Luces blancas, el estrés, que es brutal cómo interviene en el tema de descanso. O sea, lo bloquea de una manera brutal. El sistema nervioso acelerado, siempre en alerta. O sea, interfiere muchísimo en el descanso. O sea, esas dos cosas te diría que el estrés y las luces es lo que bloquea tu sistema nervioso y no deja que descanse de manera correcta. Y Y muchas muchas personas veces, cada vez ese estrés puntual lo llevan a un estrés crónico, que ahí realmente ya es cuando afecta más todavía a nuestro cuerpo y a nuestro metabolismo. Y ya desencadena otro tipo de problemas, ¿no? Este muchas estrés crónico veces, del que hablo, un estrés mantenido con el paso del tiempo. ¿vale? Muchas veces el estrés y la luz azul están en el mismo sitio, ¿no?
Pero ¿qué ha dicho? El estrés y la luz azul. Hombre, por Sí, supuesto. están en las pantallas del móvil, ¿no? El estrés, el No, literalmente, estímulo vale. O del TikTok y del Instagram y el scroll continuo te produce cierto esa estímulo. dopamina barata, como se suele decir, esa dopamina barata, que al Está final ahí te en la el bloquea. móvil, ¿no? Mira, o sea, sí, te la bloquea. Sí, un hábito que yo también recomiendo a mis clientes es móvil fuera 1 hora, 2 horas antes de irte a dormir, porque te va a bajar el nivel de estrés una pasada, una pasada. Bien, tenemos una pata de la silla que es el descanso. ¿Cuál sería Mm. otra? El descanso a ritmo circadiano. Movimiento, fuerza, súper, súper necesario. Y estrés. O sea, alimentación, ¿Vale? descanso, estrés y fuerza. O sea, esas son las cuatro. Descanso, lo hemos hablado, alimentación también, la gestión del estrés, que es súper ¿Vale? importante, que lo hemos hablado más o menos también cómo llega a afectar, porque al final acaba yendo un pasito más allá que el estrés puntual y el estrés diario, acaba siendo al final un estrés crónico, que al final acaba afectando pues a nuestro metabolismo, que es lo que no queremos, el estrés crónico, y que se llega a normalizar esa situación. Y eso es muy preocupante, porque al final eso es devastador para nuestro metabolismo. Se aumenta la grasa visceral, se dispara la glucosa también y la insulina, que acaba bloqueando también la quema de grasa y lo peor de todo esto es que acaba destrozando tu testosterona. Es una de las cosas por las que las personas están reventadas y la testosterona cada vez se está viendo que las personas la tienen por los suelos y se normaliza tener esto. La testosterona por los suelos no es normal a base de un estrés crónico. Eso no, pues no es porque estés pasando una mala época, es que tienes un estrés crónico que la has llegado a normalizar con el paso del tiempo y tienes pues tus hormonas reventadas a base del estrés crónico. Y aparte de todo eso, obviamente también altera, pues bueno, nuestro eje famoso que hemos dicho antes de saciedad y hambre, ¿vale? El eje de gliina y leptina también lo acaba alterando por completo. Personas con estrés crónico se acaban de levantando por la mañana, deseando comer, porque lo tienen desregulado completamente y eso al final acaba cargando también, pues, problemas con la comida, con ansiedad por la comida. Es muy común personas que tienen estrés crónico, que tienen al final también, pues, desencadena eso en ansiedad por la comida. Y eso lo veo muchísimo en consulta. Personas que literalmente viven con estrés crónico y que eso ha derivado al final pues, a una ansiedad severa por la comida. Está todo relacionado al final, tío. O sea, un mal descanso está relacionado con un estrés crónico, ansiedad por la comida y al final también por inflamación. Todo está Totalmente. relacionado, tío. Y el estrés tiene un impacto en todas las Brutal. áreas de la salud, en todas, a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel metabólico, a nivel psicológico, a nivel de humor y al final tiene un impacto súper negativo. Si tuvieras que decir cómo tener niveles de estrés más bajos, ¿cuál sería tu consejo? Para empezar, pues primero es súper importante a todo esto, pues quitar lo que nos... Tenemos que hacer también un trabajo interno muchas veces. Al final que esto no es darle una teclita y ya está. O sea, nosotros tenemos estrés por algo que no está cuadrando en nuestra vida y que tenemos que hacer autocrítica y nosotros mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué es lo que nos está causando esto? ¿Hay algo que no está bien? O apartar ciertas situaciones o saber manejarlas de otra manera, buscar ayuda también. Y que yo todo eso también por mi parte personal es como un poco experiencia personal, ¿no? Porque yo al final, por mi época que pasé así un poco más con depresión, también me ha ayudado el buscar ayuda a la hora de gestionar ciertas situaciones que al final me estaban desencadenando también un gran estrés a diario. Pues al final, pues muchas veces, si tú tienes un problema en casa que te está generando un estrés y que lo has normalizado y vives con ello, pues tío, si necesitas buscar ayuda, busca ayuda. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Intenta también quitarte esas cosas que hacen que tenga al final más estrés todavía, más descanso. Pues el teléfono móvil, como hemos hablado, pues ponerte con el TikTok, con las luces que te pones con las luces de toda la casa encendida hasta que te metes en la cama. O sea, son muchísimas cositas que van sumando y que al final hace pues que tengas un estrés crónico grandísimo. Mm. Hemos hablado varias veces de la luz. Me gustaría ver por el chat si la gente se está cuidando por el tema de la luz artificial y exponerse a estas luces hasta altas horas de la noche. ¿Ya tienen este cuidado de las luces o todavía no han empezado a cuidar el ambiente de luz en la casa? Me gustaría ver Venga, lo que dicen Estefanía, por el chat. Ricardo, Antonio, Marina, a hablar. Marina seguro que sí. Ahora te voy a preguntar, Luis, en lo que comentan ellos por el chat, tema de que lo preguntaron por el grupo, tema de suplementos, Sí. ¿vale? A ver si recomiendas alguno, si no, para que vayas un poco pensando la respuesta.
A ver qué dice por aquí por el chat. Dice, Bien, yo bien, uso las gafas Ricardo. rojas al llegar a la noche en casa. Bien, Ricardo, bien, Ricardo. Bien. Interesante Yo también usarlas. muchas veces las hago, ¿eh? Las tengo. ¿Tú las tienes en casa ahora? Yo sí, 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 No las claro. tienes, ¿no? Y ahora me llega el pedido de Nice Mood también, con bombillas, con la lamparita y todas estas cosas. Bien, Ricardo, usarlas siempre, de nada que se vaya al sol y vayas a estar expuesto, usarlas. Muy bien, bien hecho ahí, Ricardo. Antonio, ¿tú qué? ¿Y Estefanía? Cuéntame si quieres, Luis, en lo No. que, en lo que ellos escriben, si quieres. Ah, bueno, el tema de suplementación. O sea, el tema de Suplementación. suplementación es muy amplio, pero lo Si principal de todo tuvieras siempre que dos, pues, que decir, oye, este suplemento o estos suplementos son los mejores para mí. primero, antes que todo, hay que hacer primero, antes que todo, hay que hacer una buena base, tener una buena base. Y si no se tiene una buena base, es que gracioso. A ver, pedir la gafa de Llorente. Soy una gafa roja va por la noche siempre, para cuidar esa higiene del sueño, que es importantísima. El principal de todo, como te digo, para el tema de suplementación, es importante antes de comprar cualquier cosa, tener una buena base, unos buenos hábitos, ¿vale? Mejor muchas veces, pues no es necesario tomarte una suplementación por ejemplo, de adaptógenos, ¿vale? Con ashwagandha, reishi y cierto tipo de componente para mejorar, para relajar ese sistema nervioso. Pues ahí muchas veces te ahorra ya un suplemento. Tener una buena higiene del sueño. Si una persona no muy deportista y a lo mejor, pues bueno, pues te puede ahorrar un poco el magnesio, pero para mí, en mi opinión, está un poco ahí en el limbo de que es muy interesante la suplementación con magnesio por la mayoría, la cantidad de reacciones que interviene el magnesio. Yo te diría, a rasgos generales, el omega 3 lo puedes tener en casa para momentos puntuales, pero siempre yo, por ejemplo, en mi opinión, siempre intento priorizar la comida real, salmón, hígado de bacalao, ahora sardinas, que veo una muy buena época de la sardina y a mí me encantan, Hmm, y la creatina. Si soy una persona bien deportista, pues el suplemento número uno con más evidencia científica al final es la creatina y que lo recomendaría para cualquier persona que empiece a entrenar desde el primer momento. Y aparte, si se suma un poquito más la dosis, pues tiene pues muy buenos efectos a nivel cognitivo también. O sea, es como dos en uno realmente la creatina. sí, 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 sí. Yo he estado probando la creatina en dosis altísimas. No sé si estuve llegando a meter 12 gramos diarios Más y o menos sí se dice que por que, ahí, en torno a 10 por ahí como tú dices, sí. sí. Los efectos a nivel cognitivo. Y a nivel privación del sueño. Si has tenido un mal También, sueño, la tío. creatina te ayuda a recuperarte o a tener Es buenísimo, cierta... tío, bomba. O sea, es Total, el suplemento por excelencia, realmente. O sea, ¿vale? el número Y uno, y ya después en torno a eso, pues podemos cubrir y podemos afilar pues ciertas carencias y mejorar ciertas cositas si es necesario. Pero como número uno final te diría creatina y después el magnesio. vale. La creatina primero antes que el magnesio, diría. 100%. Si eres una persona deportista, sí. Si quieres mejorar tu rendimiento. Después el magnesio también tiene que ir de la mano, en mi Vale, opinión, para una persona deportista por la cantidad de reacciones en la que influye y si es como un engrasador metabólico a la hora vale, de gastar ATP, por lo cual es muy interesante esa suplementación con magnesio. La gente no sabe que el magnesio es como un engrasador metabólico de toda la reacción del ATP y juega un papel fundamental, por lo cual es muy interesante ese suplemento de ese mineral y más en personas que tienen una dieta baja en carbohidratos, que a la hora de hidratarnos es muy importante porque hay como una pérdida de electrolitos, por así decirlo, y es más interesante aumentar esa dosis pues, de hidratación. Y el vale. magnesio, al ser un mineral importantísimo, pues es clave. Tírame, A dice, ver qué ha dicho por aquí anchoas Marina, que es había bueno dicho, semejante, es semejante en sardinas. Comí esta mañana. Si las anchoas son buenas. espectaculares. Pescado cuanto más chiquitito, menos metales pesados acumulan y es espectacular. Anchoas, sardinas. El hígado de bacalao también es muy bueno, pero cuanto más chiquitito, mejor. Menos metales pesados acumulan, así que una maravilla. Te quería preguntar, Luis, acerca de 5 hábitos ordenados de menor a mayor impacto, del 5 al 1. Pues te diría, lo tenía que apuntar antes, digo, así que no, al final se me acuerda. Mira, pues primero, número uno, descanso. Número descanso, como he comentado ¿Número anteriormente, uno para mí o número 5? número uno, o el más importante, Vale, descanso. Vamos hablando, descanso. Para mí es lo que regula todo. Si el descanso no es correcto, todo nuestro sistema metabólico hormonal se altera también el sistema de grelina leptina, se altera absolutamente todo. El descanso es lo que va a determinar cómo se va a encontrar la persona.
y cómo van a estar nuestras hormonas. Número 2, la alimentación, ¿vale? O sea, súper importante acompañar eso también de una buena alimentación. Número 3, la gestión del estrés, súper importante también. Fuerza y sol. Sol te lo pondría hasta después de fuerza. O sea, primero descanso, alimentación, gestión del estrés, fuerza y 5, exposición al sol. Esos son mis 5 hábitos de más importancia a menor de mayor a menor importancia. Los 5 hábitos de Luis. De Luis Millar. O sea, De hay que mayor. llevarlo a, si queremos una salud de 10, tenemos que llevarlo a la perfección esos 5. O sea, movernos un poco, hacer ejercicio de fuerza, que es esencial para tener ese mínimo de masa muscular que es necesario para hacer cualquier función del día a día, ¿vale? Total, Al total. final, más que nada, es para prevenir en salud. Al final, más que un físico, es salud. Ese descanso, que es lo que va a determinar cómo te vas a encontrar a lo largo del día y cómo van a estar tus hormonas, si van a estar en equilibrio o no. La alimentación, que también juega un papel fundamental, y cómo te encuentras. Y la exposición al sol, que vamos a decidir el sol ya. El sol al final es el regulador más potente que hay. Y al final, pues bueno, él nos ayuda también a estimular la producción pues, de serotonina o dopamina y también pues, a la absorción también del calcio. Es importantísimo. Y al final, pues bueno, nos ayuda a tener unos buenos niveles de vitamina D, que al final están asociados con un buen sistema inmunológico. Cada vez se ve más y veo en consulta personas que llegan con niveles bajísimos de vitamina D, o sea, menos de 20. Eso es literalmente que para echarse la mano a la cabeza. El nivel tiene que estar en torno, por lo menos, pues 50 para arriba. Y literalmente que te podría decir que últimamente, mira, en estos 2 últimos meses, he hecho una prensa analítica y solo una persona tenía más de 50. O sea, todo el mundo con los niveles por los suelos, en torno de 20, 25, 14, y al final, pues bueno, te das cuenta de que la persona está anímicamente y energéticamente destrozada. Hay que suplementar y la mayoría de gente necesita suplementación en invierno. Todo el mundo. Es así. Yo mismo me suplemento porque no me da el sol lo suficiente y esos niveles tienen que estar muy para arriba. Al final está relacionadísima la vitamina D con el estado de ánimo. Además, se ha visto y está comprobado que niveles bajos de vitamina D están relacionados con peor estado de ánimo, depresión, y yo mismo, vamos, me río, pero que es así. O sea, yo mismo lo puedo corroborar de que en mi estado pasado, cuando yo estaba realmente mal mentalmente, los ratos que yo me exponía al sol fueron uno de los pilares en los que yo ya sabía, obviamente, que es bueno, los beneficios que tiene, pero que yo me apoyaba y el día que yo tomaba sol, día que yo me comía el mundo, o sea, te daba ese punch de energía, de motivación, de bienestar, que no lo conseguía con otra cosa. Y al final son pilares fundamentales para cualquier persona. Personas que tengan bajo estado de ánimo, personas que tienen que hacer fuerzas 100% y se tienen que poner al sol. O sea, es que es increíble, tío, cómo ayuda. Y la gente no le da la importancia que se merece y tiene un miedo, pues, brutal al sol.